La presentación un poco de la motivación y el interés en función a el estudio que vengo a presentarles nació un poco en poder observar la dinámica empresarial del sector manufacturero. Dicho sea de paso, como pueden observar en el gráfico izquierdo de la figura 1, la tasa de crecimiento de las empresas a lo largo de los años del estudio de la presente investigación ha sido una tasa constante y creciente. Pero cuando trato de analizar esta dinámica en el sector manufacturero en función a la composición de las empresas, observé que muchas de estas empresas mucha de la dinámica empresarial en el sector manufacturero está constituida principalmente por empresas de menor estrato, es decir, las micro y pequeñas empresas, que albergan alrededor del 92.2%. Nuevamente recalcar que estamos dentro del marco de las empresas formales, según el registro del patrón de SUNAT, en el que se puede observar que menos del 1% básicamente son compuestas por medianas y grandes empresas, ¿no? Un poco luego de ver esta composición y la tasa creciente de las empresas año a año, el interés dentro de observar cómo es que estas empresas de menor estrato puedan tener oportunidades de financiamiento o tener acceso a un crédito, me llevó al interés de poder observar también en función cuánto le cuesta a una empresa de menor estrato acceder a un crédito y qué es lo que más le genera como una barrera para poder acceder a dicho crédito. Y como pueden observar en la figura 3 del lado izquierdo, existe una relación negativa en función a el acceso o el costo del crédito por parte de las empresas de menor estrato y en función a los intermediarios financieros. Dicho sea de paso, como pueden observar, desde bancos, pasando por cajas municipales, cajas rurales, financieras y hasta IPYMES, mucho de esa relación es negativa, siempre llevándose un poco los altos costos de créditos, productos de las tasas para las micro y pequeñas empresas. Entonces, esta información, producto gracias al Ministerio de Producción a través de su reporte de la MIPYME en cifras del 2018, también me pude observar un poco que muchas de estas empresas de menor estrato tienen un principal motivo de por qué a veces es muy caro acceder a un crédito, y entre ellos está el alto interés y básicamente que no hay un otorgamiento dentro del monto solicitado. El gráfico 4, al lado derecho de este slide, pues presenta básicamente esa figura. Y uno puede observar que este gráfico sale un poco de la información de la Encuesta Nacional de Empresas que viene elaborándose por Produce desde el 2015 hasta el 2018. Bueno, con todo este entremés e introducción un poco del análisis desagregado de las empresas, la motivación y el objetivo de poder hacer la presente investigación tiene como un objetivo principal el analizar básicamente el rol financiero en la supervivencia de las micro y pequeñas empresas. La supervivencia como una medida de performance o de desarrollo de la empresa. Y básicamente centrándose en las micro y pequeñas empresas manufactureras. Y los objetivos específicos es poder analizar el posible efecto del acceso al financiamiento en la supervivencia de la MIPE y explorar cómo influyen, básicamente, cómo cambia el efecto o el posible efecto dependiendo del intermediario financiero en la supervivencia de las empresas. Por lo que, particularmente para comenzar la información, mucho de lo que uno tiene que tener en cuenta es el tipo de información que tiene que procesar. En una primera instancia se optó por considerar la Encuesta Nacional de Empresas, pero dado que no tenía una representatividad en función al universo de empresas formales, se pasó a considerar el universo de empresas formales. Y es por eso que se utilizó el padrón de empresas formales de SUNAT y el reporte consolidado crediticio dado por la Superintendencia de Bancas y Seguros, y cada uno de estos tipos de información de datos administrativos fueron trabajados a través del Registro Único del Contribuyente, es decir, el RUC. Se pudo hacer una especie de validación y el match entre ambas bases de datos administrativas
para tener una base consolidada del universo de empresas formales, quienes acceden y no acceden al crédito. Asimismo, recalcar que básicamente la clasificación industrial para las actividades económicas está en revisión 3. Y uno de los puntos muy importantes dentro de la investigación es definir el evento de salida de la empresa. Es decir, básicamente, ¿qué se define como la salida del mercado de la empresa? O diré, la salida de la empresa dentro de la dinámica empresarial o del mercado. Y en dicho sentido, esa definición alberga, según los datos administrativos del padrón de SUNAT, 3 componentes. Básicamente la fecha de baja, la suspensión temporal y el cierre definitivo. Entonces, estos 3 características, productos de la información administrativa, son considerados en mi investigación como el evento de salida o la salida de la empresa dentro de la dinámica empresarial. Y como pueden ver en el gráfico, en la figura 5, al lado derecho, mucho de las empresas en el análisis, la micro y pequeña empresa, tienen un alto porcentaje de suspensión temporal y cierre definitivo de la empresa. También recalcar que este evento de salida, o este evento o fecha o salida de la empresa, tiene que ser particularmente considerado y tomado en cuenta en función a las observaciones que vamos a trabajar. Es decir, existen muchos temas a considerar en el evento de salida, y en el gráfico del lado izquierdo puedo entrar un poco en detalle a lo mismo. Es decir, el evento de salida tiene datos censurados y no censurados. ¿Qué quiero decir con esto? En particular, si el evento de salida de la empresa es aquella empresa que cierra definitivamente o tiene, o ya no pertenece a la dinámica empresarial, pueden haber empresas que aún continúan operando, por lo cual mi fecha de corte puede tener particularmente un sesgo. Y a diferencia de muchos de los sesgos de información en economía que siempre están en el lado izquierdo, los datos o modelos de supervivencia o modelos de duración siempre tienen un sesgo hacia la derecha. Y en particular en este gráfico trato de plasmar ello. Es decir, el tiempo inicial que puede operar, o como yo defino, el tiempo de inicio de actividades de la empresa, que comienzan en el año 2012, toda aquella empresa que inicia actividades en el 2012 o el año 0, para ese caso del gráfico, observan que hay empresas que pueden cerrar operaciones antes de mi fecha de corte del 2017, por lo cual tengo el periodo total de la duración de la empresa, ¿sí? Lo cual no es una observación censurada. Pero pueden haber empresas que nacen o inician operaciones en el 2013, pero aún se mantengan en el mercado, por lo cual, para mi fecha de corte, esta empresa sigue operando y no ha tenido el evento de salida del mercado. Y esta información es un tipo de observación censurada, y así correspondientemente. Entonces, esto es primordial porque muchos de estos modelos trabajan estos tipos de información censuradas y no censuradas. Al lado derecho es un poco, para no entrar tanto en detalle, quizás hacerlo más comprensible, es una de las variables muy importantes, que es la función de riesgo, o la hazard function, que particularmente es como una razón, un ratio entre la función de densidad, entre 1 menos la función acumulada, que particularmente es la función de supervivencia, y que hay diversas formas de modelar esta función de riesgo, unas paramétricas y otras no paramétricas. Las paramétricas pasando por la función exponencial y la Weibull, la función Weibull, que tienen unas ventajas y desventajas. Particularmente la función exponencial siempre pregona de que la función de Hazard es constante, y el caso de la función Weibull pregona que esta es totalmente estricta y monotónica, es decir, puede ser esta función de riesgo creciente o decreciente o constante. Pero lo particular, y en la investigación se toma en cuenta, es la función de Cox, una función que es semiparamétrica, no parametrizando el riesgo, que es un poco el interés o donde se captura un poco el evento de salida del trabajo. Y el riesgo aquí, denotado por el lambda, es no paramétrica, es decir, puede modelarse de manera no parametrizada. Y en el caso del otro componente de la función de Cox, tenemos las covariables, que el interés es poder introducir esas covariables del crédito y las variables de control.
Entonces, quizás para entrar un poco en detalle en esta función de Cox, ya en el 72, Cox, a través de las proporciones del riesgo, puede evidenciar que hay formas de modelar las variables que pueden afectar al riesgo y aquellas que no, y no preocuparse tanto en la parametrización de la función del riesgo. Entonces, como detallo aquí en el lado izquierdo, lo único que incorporo es una transformación logarítmica en función a dicha tasa, ya no preocupándome en la parametrización del riesgo, sino simplemente en poder observar los cambios de las variables de mi interés sobre dicha tasa de riesgo. Solamente algunas consideraciones a tener en cuenta. Básicamente, como ya lo recalqué, el estudio trata de las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas formales, dentro del periodo del 2012 al 2017. El acceso al crédito se toma en consideración según el reporte crediticio consolidado en función a créditos de moneda nacional y extranjeras destinados a la micro y pequeña empresa. Los intermediarios financieros son básicamente los bancos y las instituciones microfinancieras, y se incorpora un análisis de robustez de efectos fijos año industria. También recalcar que dentro del informe se incorpora los análisis de robustez en función al test de proporciones de Cox. Y bueno, un poco la evidencia preliminar, observando en este gráfico a la izquierda la función de supervivencia no paramétrica de las MIPE manufactureras, y se puede observar que luego de 2 años existe un gap entre la supervivencia de la micro y la pequeña empresa. Alrededor del 91% de las pequeñas empresas se mantiene aún en el mercado, respecto al 71 o casi 72% de las microempresas que luego de 2 años aún sobreviven. Pero luego de 4 años este gap es aún más pronunciado y alberga más del 50% de las microempresas que sobreviven. Si lo comparamos con el gráfico a la derecha, que es básicamente la función de riesgo no paramétrica, podemos observar que luego de 2 años, ¿sí? La tasa de riesgo de salida de las microempresas es alrededor del 31%, ¿sí? Es un gap muy comparado con las pequeñas empresas, que solamente son alrededor del 13%, eso hace hincapié de que hay una fragilidad muy importante en función a la salida que tiene la microempresa respecto a la pequeña, ¿no? Siendo las dos dentro de la dinámica empresarial de empresas de menor estrato, ¿no? Existe una heterogeneidad del mismo. Y un poco dentro de los resultados de la investigación, este primer cuadro busca evidenciar los análisis de robustez de efectos control tanto de industria, región y año, y variables control propiamente dichas, y uno puede observar que los efectos marginales cuando una empresa accede al crédito son alrededor de que reducen la tasa de salida de la empresa en 17.8 puntos porcentuales, ¿sí? Edison, te quedan 5 minutos. Perfecto. Bueno, voy avanzando un poco. Trato de evidenciar particularmente los efectos tanto para los bancos e instituciones microfinancieras en función a la MIPYME, encontrando 22 puntos porcentuales cuando la MIPE accede a un crédito producto de un banco y 26 puntos porcentuales de reducción de la tasa de riesgo de salida para la MIPE que accede a través de una institución microfinanciera. Un poco, quizás, muevo a la parte de las conclusiones. El objetivo principal, entonces, este trabajo de investigación busca permitir estimar a través de modelos de duración la tasa de riesgo de salida y evidenciar particularmente qué variables pueden ser las que afectan a dicha tasa de salida. Entre ellas encontré puntualmente que las MIPES reducen su tasa de riesgo de salida en 22 puntos porcentuales y 26 puntos porcentuales si es que ellas acceden a un crédito por parte de una entidad bancaria o una institución microfinanciera respectivamente. Unas recomendaciones de política en función a este estudio encontrado es, obviamente, fortalecer el acceso y eliminación de barreras al financiamiento. Como se ha evidenciado en este trabajo de investigación, es de suma importancia poder darle
mayor oportunidad a las empresas de menor estrato. Y para poder hacer con ello, existen varias herramientas. Entre ellas, existe las ayudas de compras de Mi Perú, que pueden fortalecer básicamente las necesidades de liquidez a corto plazo para las empresas. A su vez, quizás para reducir los costos al financiamiento, existen dos herramientas muy poderosas y que pueden ser líneas de investigación a futuro, como por ejemplo el impulso que tienen las facturas negociables o los factoring, ¿sí? Que son una herramienta muy interesante a corto plazo y que pueden cubrir necesidades de corto plazo para las empresas como las microempresas. Y por último, el financiamiento de fondos de garantías a través de la dinamización de los mercados de sociedad de garantía recíproca. Estos dos últimos puntos, junto con la compra de Mi Perú, son líneas de investigación que se podrían seguir abriendo para poder tener mayor evidencia sobre la dinámica entre el financiamiento y las empresas de menor estrato. Solamente agradecer a las personas que pudieron ayudar a esta investigación y nuevamente un cordial saludo a la Universidad Nacional del Callao, al CIES por esta oportunidad y a las personas que siempre estuvieron conmigo apoyándome. Muchas gracias. Edison, corriste un montón, te quedaron 2 minutos más ahora. No sé si quisieras añadir algo, quizás algunas cosas que has estado tal vez no revisando tan... Perfecto. Bueno, en dicho caso, quizás hablar un poquito más en temas del factoring. Dicho sea de paso, es muy importante poder evidenciar esta información, dado que existe información desde el lado de la Encuesta Nacional de Empresas, que se viene recogiendo desde 2014, y que pueden ser líneas de investigación para los futuros investigadores que quieren impulsar un poco más esta línea de investigación que no existe mucho en función a la literatura dentro del Perú, en particular, dado que recién, a través de esta encuesta que se implementó en el 2014, evidenciando resultados en el 2015, hasta la fecha, sería como la nueva ENAO, pero en caso de empresas, y que es una mina de información que puede ser a futuro tomado en cuenta. Y bueno, en dicho sentido, quizás... ¿Y cuál es la muestra en esta encuesta de las empresas? Perfecto. La muestra de la Encuesta Nacional de Empresas particularmente alberga todas las empresas formales a nivel nacional, considerando puntualmente que cada año ha cambiado un poco el diseño muestral, dicho sea de paso, comenzando desde, no tiene una referencia a nivel de estratos, pero a nivel de tamaño empresarial, disculpará, pero sí tiene inferencia a nivel departamental, a nivel de revisión 4, actividad económica a 2 dígitos, puntualmente, ¿no? Y donde hay mayor información, obviamente, a través de esta encuesta, ¿no?